Hay una palabra que usamos mal. La usamos como si fuera una sola cosa, como si fuera siempre la misma, como si cada vez que alguien la pronuncia estuvieran hablando del mismo estado, del mismo peso, del mismo vacío. La palabra es soledad. Y lo que nadie te ha contado, lo que los artículos de salud no incluyen y los consejos familiares no alcanzan a ver, es que hay al menos dos soledades completamente distintas que se parecen tanto por fuera que las confundimos siempre. Y esa confusión aparentemente pequeña, le ha costado a mucha gente mayor los últimos años más vivos de su vida. Al final de esta historia vas a entender exactamente de qué estoy hablando. Y lo que es más importante, vas a poder reconocerla en alguien que conoces o en ti mismo. Pero primero necesito contarte sobre Celestino. Celestino Vargas nació en 1938 en un pueblo polvoriento al sur de Nuevo México, tan cerca de la frontera que de niño podía escuchar la música de ambos lados del río mezclarse en el aire de las noches de verano. Era hijo de un herrero y una costurera, el segundo de 5, criado en una casa pequeña donde el silencio era un lujo que nadie tenía, porque siempre había alguien que necesitaba algo, o alguien que estaba discutiendo, o alguien que reía demasiado fuerte. Celestino aprendió desde muy joven a moverse entre la gente, a escuchar, a hacer las preguntas correctas, a recordar los nombres de los hijos de cada persona, las fechas importantes, los gustos pequeños. Tenía ese don que tienen ciertos hombres y ciertas mujeres que hacen que cada persona con quien hablan sienta que en ese momento son lo más importante del mundo. Se casó con Consuelo a los 26 años. Trabajó 34 años en una empresa de distribución en El Paso. Tuvo 4 hijos. Fue el tipo de hombre que organiza las posadas del barrio, que lleva a los vecinos al hospital cuando no tienen carro, que presta herramientas sin preguntar y que aparece en los funerales aunque apenas conociera al difunto, porque alguien tiene que estar ahí. Y él entendía eso mejor que la mayoría. La gente lo quería, sin esfuerzo, sin estrategia. Lo querían porque él quería primero. Consuelo murió en el año 2004. Celestino tenía 66 años. Los hijos esperaban que su padre se derrumbara. Era un hombre hecho para el amor y para la compañía, construido desde adentro para tener a alguien al lado. Y de pronto, ese alguien ya no estaba. Los hijos se organizaron para visitarlo con más frecuencia. Le propusieron que se mudara. Le buscaron grupos de la iglesia, actividades, compromisos sociales. Hicieron lo que hacen los hijos buenos que tienen miedo de que su padre se quede solo. Celestino agradeció todo. Aceptó las visitas. Fue a algunos grupos. Y en los primeros 2 años fue honesto con ellos. Esos primeros 2 años fueron los más difíciles de su vida. Más que la muerte de su padre. Más que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El tipo de dolor que no se va con distracciones, sino que hay que atravesar, noche a noche, como atraviesas un campo oscuro sin linterna, sabiendo que si sigues caminando eventualmente va a amanecer, aunque en ese momento no puedas verlo. Pero amaneció, no de golpe, no un día glorioso en que todo cambió. Amaneció gradualmente, como amanece siempre la vida real, sin anuncio, sin fanfarria, en pequeños momentos que uno no reconoce como recuperación, sino hasta que voltea a verlos
desde lejos. Celestino tenía 72 años cuando sus hijos empezaron a notar algo que no sabían cómo nombrar. Algo que no coincidía con lo que esperaban ver en un hombre viudo que vivía solo. Algo que, si tenían que ser honestos, los confundía más de lo que los tranquilizaba. Su padre estaba bien, no bien como resignación, no bien como máscara, bien de verdad, con una serenidad que no era ausencia de vida, sino presencia de algo diferente, algo más lento, más quieto, más profundo que lo que habían conocido en él durante los años de matrimonio y trabajo y familia activa. El hijo mayor, Gustavo, fue el primero en preguntarle directamente. Un domingo de otoño, mientras comían juntos en la cocina de la casa donde Celestino había vivido 40 años, Gustavo dejó el tenedor sobre la mesa y le preguntó, ¿Tú no te sientes solo, papá? Celestino lo miró un momento, tomó un sorbo de café y luego dijo algo que Gustavo recordaría el resto de su vida. Dijo, «Depende de qué entiendes por solo». Gustavo no entendió la respuesta en ese momento. Pensó que su padre estaba siendo evasivo o filosófico, de ese modo que tienen los viejos, de no responder directamente. Pero Celestino no era evasivo, era preciso. Y lo que le estaba diciendo, con esas 5 palabras, era exactamente lo que ningún artículo sobre la vejez, ningún consejo médico, ninguna campaña sobre el aislamiento en adultos mayores había logrado articular con esa claridad, que hay 2 soledades, y que son completamente distintas. La primera es la que todos conocemos, la que temen los hijos, la que miden los estudios, la que produce las estadísticas alarmantes sobre adultos mayores aislados. Es la soledad del abandono, la soledad que duele, la que nace cuando nadie llama, cuando nadie visita, cuando los días pasan sin que ningún ser humano registre que existes, cuando te enfermas y no hay nadie que lo note, cuando tienes algo que decir y no hay nadie que lo escuche, cuando el tiempo pasa y la única voz que oyes es la del televisor. Esa soledad es real, esa soledad es peligrosa, esa soledad acorta la vida y apaga la mente y merece toda la atención que se le da. Y más. Pero hay otra, y esta es la que nadie cuenta. Hay una soledad que no es abandono, sino elección. No es vacío, sino espacio. No es ausencia de amor, sino presencia de uno mismo. Una soledad que se construye con años de vida vivida, con pérdidas atravesadas, con la sabiduría tranquila de quien ya no necesita demostrar nada a nadie y ha encontrado en el silencio no un enemigo, sino un territorio conocido y habitado. Esa soledad tiene otro nombre si uno la mira sin miedo. Se llama paz interior. Se llama conocerse. Se llama haber llegado, finalmente, después de décadas de ruido y obligaciones y roles y expectativas, al lugar donde simplemente eres tú. Y esa soledad, esa segunda soledad, es una de las cosas más completas que un ser humano puede experimentar. Celestino la había encontrado, no porque fuera un sabio, no porque tuviera una espiritualidad especial, ni una disciplina de meditación, ni ninguna de las cosas que los libros de autoayuda recomiendan. La había encontrado de la manera en que se encuentra la mayoría de las cosas importantes, sin buscarlo, como consecuencia natural de haber vivido con los ojos abiertos el tiempo suficiente. Antes de contarte cómo llegó hasta ahí, necesito pausar un momento. Si ya llevas tiempo en este canal y te suscribiste, gracias. De verdad. Estas historias me toman tiempo y cuidado porque creo que merecen ser contadas bien,
sin prisa, sin sensacionalismo. Si todavía no te suscribiste y algo en esta historia te está tocando, este es el momento. Y antes de que sigamos, quiero que me dejes en los comentarios algo honesto. Cuando piensas en envejecer solo, ¿qué sientes? ¿Miedo? ¿Algo más complicado que miedo? No hay respuesta incorrecta. Quiero leerla. Ahora sigamos, porque lo que Celestino descubrió en los años que siguieron a la muerte de Consuelo es justo lo que nadie te ha contado. Lo que descubrió Celestino no llegó en un momento de iluminación, llegó en acumulación, en la suma de mañanas lentas y tardes sin agenda y noches donde el silencio de la casa ya no pesaba, sino que simplemente era. Descubrió que le gustaba escuchar música sin que nadie le preguntara qué estaba poniendo, que podía quedarse una hora entera mirando cómo crecía la luz en el patio, y eso no era perder el tiempo, sino exactamente lo opuesto. Que tenía pensamientos sobre cosas que nunca antes había tenido espacio para pensar, porque su vida siempre había sido tan llena de otras personas y sus necesidades, que los propios pensamientos de Celestino habían esperado décadas para tener turno. Descubrió que a los 74 años era la primera vez en su vida que se conocía de verdad. Eso suena extraño. Suena a que los 74 años anteriores habían sido falsos, o superficiales, o perdidos. No era eso. Esos años habían sido plenamente vividos, plenamente amados, plenamente entregados a la familia y al trabajo y a la comunidad. Pero habían sido años vividos hacia afuera, hacia los otros. Y hay una diferencia entre vivir hacia afuera y vivir hacia adentro que no es mejor ni peor, sino simplemente distinta, y que la mayoría de la gente solo descubre cuando los afueras se aquietan lo suficiente para que el adentro pueda hacerse escuchar. Sus hijos seguían preocupados. Eso no cambió. La preocupación de los hijos, Celestino lo entendía, no respondía a lo que él realmente era, sino a la imagen que ellos tenían de lo que debería ser un hombre de su edad y su situación. Respondía a los artículos que habían leído, a los miedos que les había plantado la cultura, a la narrativa que dice que un viejo solo es un viejo en peligro y un viejo en peligro es una responsabilidad que sus hijos están fallando en cumplir. Esa narrativa no era mala, venía del amor, pero era incompleta. Había una cosa que sí le preocupaba a Celestino, una cosa que le preocupaba de verdad, y que era completamente distinta de lo que les preocupaba a sus hijos. Le preocupaba que la gente de su edad, que sí estaba sufriendo la primera soledad, la soledad del abandono, la soledad que duele, estuviera siendo invisible porque la sociedad no sabía distinguirla de la segunda, que los viejos que lloraban solos en habitaciones donde nadie llamaba fueran agrupados en la misma categoría que él, que se sentaba tranquilo en su patio a ver crecer la luz, y que esa confusión hiciera que nadie supiera exactamente a quién ayudar ni cómo. Un miércoles por la tarde, Celestino fue a visitar a un vecino que se llamaba Don Filiberto. Tenía 81 años, vivía solo desde hacía 12, y Celestino había notado que en las últimas semanas no lo había visto salir. Las cortinas cerradas, el buzón lleno, el jardín descuidado, de una manera que no era descuido sino señal. Tocó la puerta. Don Filiberto tardó en abrir. Cuando lo hizo, Celestino vio inmediatamente la diferencia. No en la edad,
que era similar, no en la situación externa, que también era parecida, ambos viudos, ambos solos, ambos con hijos, que visitaban con relativa frecuencia. La diferencia estaba en los ojos, en esa calidad específica de la mirada de alguien que ha dejado de esperar que pase algo, que ha decidido, sin decidirlo conscientemente, que el mundo ya no tiene nada nuevo que ofrecerle. Esa era la primera soledad, la que duele, la que apaga. Celestino entró, preparó café. Se sentaron en la cocina durante 2 horas. No habló de soledad, ni de vejez, ni de ninguna de las cosas que se dicen en esas conversaciones cuando uno llega con agenda de rescate. Habló de las cosas de las que siempre había hablado con la gente, de los hijos, del pasado, de una canción que había escuchado esa mañana que le había recordado algo de hace 50 años. Cuando se fue, don Filiberto lo acompañó hasta la puerta, y en la puerta, con la mano todavía en el marco, le dijo: «Gracias por venir». No de esa manera automática en que la gente da las gracias. Lo dijo, mirándolo, con un peso en las 2 palabras que Celestino entendió perfectamente. Volvió al día siguiente, y al siguiente, y se volvió costumbre. No era caridad, no era obligación, era el reconocimiento de algo que Celestino había aprendido en todos esos años de vivir hacia afuera y luego de vivir hacia adentro, que la segunda soledad, la soledad buena, la que te pertenece, solo es posible si antes has llenado de verdad las necesidades de conexión que son parte de ser humano, que la paz interior no es el resultado de la ausencia de los demás, es el resultado de haber tenido suficiente de los demás, en la cantidad y la calidad correctas, para que el silencio sea completud y no carencia. Don Filiberto no tenía eso. Don Filiberto tenía carencia. Y la diferencia entre los dos no era de carácter, ni de fortaleza, ni de sabiduría. Era de circunstancia, de si alguien había aparecido en el momento correcto o no, de si la red invisible que sostiene a una persona, esa red hecha de conversaciones y visitas y pequeños reconocimientos cotidianos de que existes, seguía intacta o se había deshecho sin que nadie lo notara. Celestino tenía esa red. Sus hijos la tejían, aunque a veces torpemente. Sus vecinos también. La señora de la panadería que siempre le guardaba el pan de dulce que le gustaba. El muchacho del otro lado de la calle que le preguntaba cómo estaba con una genuinidad que no era protocolo. Pequeños hilos, aparentemente insignificantes, pero suficientes para que el silencio de su casa fuera su silencio elegido, y no un silencio impuesto. Don Filiberto había perdido esos hilos uno por uno, tan gradualmente que nadie lo había notado, hasta que ya no quedaba casi ninguno. Lo que Celestino entendió, y lo que quiero que tú entiendas hoy, es que proteger a las personas mayores de la soledad no es lo mismo que llenarles los días de actividad, o de compañía constante, o de propuestas de mudanza. A veces es mucho más simple y mucho más específico que eso. A veces es un hilo a la vez, una llamada que llega cuando no hay ninguna razón especial para llamar, una visita que no trae agenda de rescate, sino simplemente presencia, un café preparado en la cocina de alguien que tardó demasiado en abrir la puerta. Celestino tuvo 83 años cuando murió. Murió un lunes de abril en su casa, con su hijo Gustavo sentado a su lado. No fue una muerte dramática,
ni una muerte con pendientes sin resolver. Fue la muerte de alguien que había llegado al final con la conciencia limpia de haber vivido hacia afuera cuando correspondía y hacia adentro cuando correspondía, y que había aprendido en el trayecto a distinguir entre los dos. Gustavo dice que en los últimos meses, cuando visitaba a su padre, había algo en la casa que siempre le costó describir. No era exactamente alegría ni exactamente paz. Era algo más parecido a una completud. Como si cada objeto en ese espacio, cada planta, cada foto en la pared, cada taza en el aparador, estuviera exactamente donde debía estar. Como si la vida de ese hombre hubiera encontrado, en sus años finales y en su silencio elegido, una forma que le correspondía perfectamente. Eso, dijo Gustavo, era lo que no había podido ver antes. Que su padre no estaba esperando que la vida mejorara. Estaba viviendo la mejor versión que tenía disponible, y esa versión incluía la soledad como ingrediente, no como defecto. Lo que esta historia nos deja tiene capas. La más obvia, que no toda soledad es igual, que hay que aprender a distinguir antes de intervenir, que la pregunta no es ¿estás solo?, sino ¿cómo está siendo esa soledad para él? ¿Desde dónde viene? ¿Qué contiene? ¿Es espacio o es vacío? Pero hay una capa más profunda. Hay algo en la historia de Celestino que nos habla a todos, independientemente de la edad. Algo que tiene que ver con la relación que cada uno de nosotros tiene con el silencio, con la propia compañía, con la capacidad de estar sin que haya ruido que llene el hueco. Vivimos en un tiempo que tiene miedo del silencio, que llena cada pausa con estímulo, cada espera con pantalla, cada momento sin agenda con alguna forma de distracción. Y ese miedo al silencio no es casual ni es trivial. Es el síntoma de algo más profundo. El miedo a estar con uno mismo. El miedo a lo que uno encuentra cuando no hay nada que lo distraiga de sí mismo. La soledad que Celestino encontró después de la muerte de Consuelo no era el resultado de no tener alternativas. Era el resultado de haber decidido, conscientemente o no huirle a sí mismo, de quedarse, de sentarse en el patio y dejar que la luz creciera sin hacer nada al respecto, de escuchar música sin justificarlo, de pensar los propios pensamientos sin apresurarse a compartirlos. Y lo que encontró en ese proceso no fue vacío, fue él mismo. Un él mismo que había estado esperando turno durante 70 y tantos años, mientras la vida pasaba llena de cosas importantes e imprescindibles. Eso no significa que la compañía sea mala. Significa que la compañía y la soledad no son opuestos, son complementos, y que una vida que no ha tenido suficiente de ambas en las proporciones correctas es una vida que tarde o temprano busca el equilibrio que le falta. La pregunta que te dejo hoy no es sobre la vejez, es sobre ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo, en silencio, sin que ese silencio te pareciera algo que resolver? ¿Cuándo fue la última vez que no llenaste el hueco con el teléfono, con el ruido, con cualquier cosa que pusiera algo entre tú y tu propio interior? Y la otra pregunta, la que corresponde a la historia de don Filiberto. ¿Hay alguien en tu vida cuyos hilos se están deshaciendo sin que nadie lo note? ¿Alguien cuyas cortinas llevan demasiados días cerradas? ¿Alguien a quien no has llamado sin razón especial desde hace demasiado tiempo? A veces, la diferencia entre la primera soledad y la segunda es un solo hilo. Un solo hilo que alguien decide ir a sostener un miércoles por la tarde
sin ninguna razón particular, solo porque lo notó, solo porque decidió que valía la pena tocar esa puerta. Eso puede ser todo, y eso, a veces, lo cambia todo. En el próximo video, vamos a hablar de algo que esta historia roza, pero no termina de decir: el momento en que una persona mayor deja de pedir ayuda. No porque no la necesite, sino por algo mucho más complicado y mucho más difícil de ver. Esa historia también tiene capas. Y también te va a quedar dando vueltas. No te la pierdas.